Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia muy interesante y positiva respecto a uno de los candidatos presidenciales para las próximas elecciones que hay en Chile para que elijamos un presidente, que son a finales de este año 2021. Y disculpen un poco la tardanza con los videos del día de hoy, este sale un poco más tarde de lo normal y también el de la mañana no salió, pero he estado tratando de arreglar un poco el tema de configuración de las luces de la grabación. Como pueden ver, esto está con un poco editado con OBS y en realidad todavía no alcanzo a llegar a la configuración ideal. Por ejemplo, si estuviera sin croma esto se vería así, que creo que se ve mucho mejor, un poco más acorde a cómo me veo en la realidad, pero después tengo que ajustarlo un poco para que ustedes también puedan ver la imagen que está de fondo, ¿no? Y se vea transparente después. Entonces por eso he tenido algunas tardanzas en la subida del video, pero son temas técnicos que de repente uno tiene ciertos atrasos con eso, entonces nada que hacer en ese sentido. Pero vamos a hablar por supuesto de la propuesta de Sebastián Sichel de eliminar ministerios para reducir el gasto público, y que tiene un discurso que creo que le puede agradar tanto a sectores más bien liberales como también a sectores que son más bien socialdemócratas y de centro, porque no es reducción del gasto público solo por reducirlo como nos gusta tanto a nosotros los demás del mundo liberal, sino que también tiene un enfoque de hacer más eficiente ciertos sectores del Estado, que en mi opinión, insisto, no es muy posible, pero bueno, por eso digo que es algo que le agrada un poco más a sectores también de centro. Pero veamos un poco el detalle. ¿Cuál es la propuesta de Sebastián Sichel, que está haciendo, podríamos decir, publicaciones de sus propuestas si llega a salir electo presidente cada ciertos días para generar noticias? Y hasta ahora ha hecho dos. Una de ellas es esta, que es la propuesta de reducir los ministerios de 24 a 18, eliminando algunos ministerios y fusionando algunos. Particularmente, como dice aquí, el Ministerio de Economía e Industria y el Ministerio de Asuntos Sociales serían algunos de los ministerios que se van fusionando, otros que se van creando. En la práctica quiere eliminar algunos, crear unos nuevos, fusionar, pero en la práctica todo eso significaría reducir de 24 a 18 el número de ministerios totales. Ahora, ¿por qué? Porque su propuesta básicamente sería dejar los siguientes ministerios que están aquí en pantalla y ustedes lo pueden ver, serían 18, y que el resto se elimine para reducir en parte el gasto público, pero también para redirigir, y aquí está la parte que le gusta a algunos sectores más socialdemócratas y de centro, que es redirigir esos recursos de ministerios que él considera que son innecesarios para otros ministerios que son con mayor importancia. Por ejemplo, menciona que hay que invertir más en salud y en educación, pero en vez de aumentar los impuestos, lo que está diciendo es eliminemos ministerios ya existentes, bajemos un poco el gasto público porque la deuda está aumentando, y los otros recursos, en vez de eliminar más deuda, sino que se redirijan a esas áreas que la gente prefiere más. Que yo estoy seguro que es un discurso que no es necesariamente el ideal de alguien del mundo más libertario, pero que le va a gustar a muchos liberales y a muchos de centro. Y yo lo tomo como una buena noticia porque en realidad este es otro candidato más que está empujando eso y muestra que estas ideas de reducir el gasto público, de reducir el gasto, de dar mayor autonomía en el sentido de que el Estado te quite menos de tu dinero y lo malgaste menos, con el tema de los impuestos que son este robo legalizado que el Estado hace a los ciudadanos, ha entrado en varios candidatos. Y esto se da a su tiempo. Estas ideas de reducir ministerios ya están hace algún tiempo. En las elecciones pasadas Felipe Kast y Evópoli también proponían eliminar ministerios de 23 a 13 ministerios. José Antonio Kast también está con ese discurso en la elección pasada de 22 a 14 ministerios. Y ahora se está sumando Sebastián Sichel para esta idea, que tiene mucho sentido que se haga porque lo ideal sería que se haga esto y también se bajen impuestos, porque incluso con todo el dinero que ya hay circulando dentro del Estado chileno, se podría hacer lo mismo, que yo diría que es mucho innecesario, y aún así bajar el gasto y reducir justamente los impuestos, porque hay mucho mal gasto dentro del Estado. Aquí les muestro una noticia del 2018, que el 55% de la recaudación tributaria del gobierno Bachelet se destinó a burocracia estatal. Y gobierno a gobierno en Chile ese porcentaje aumenta o baja un poco, pero siempre es un poco más de la mitad. Y más de la mitad, como se puede mostrar ahí, de los recursos, o sea, del dinero que el Estado nos saca a nuestro bolsillo, ese robo legalizado que son los impuestos, se pierde en el camino. Porque eso en pérdida en burocracia es que se perdió la plata, es así de simple. En que le pagaron el sueldo a un funcionario público, es que hubo que pagar un trámite dentro del Estado. O sea, de cada 100 pesos que entran al Estado en impuestos, del dinero que el Estado a ti te saca del bolsillo, solo 45 van directo a lo que supuestamente el Estado da como servicio: salud, educación, infraestructura, etc. Y ese gasto no incluye además los sobrecostos y malgastos que hay al momento de contratar y hacer las cosas que el Estado pide, porque incluso ahí hay más malgasto, entonces este porcentaje debería ser más alto. Pero ya de por sí
incluso antes de que entremos en el detalle de cómo se cobra en exceso y hacen mal gasto al momento de hacer la actividad que el Estado supuestamente se hace, el 55 de cada 100 pesos, o sea, el 55% de todo tu dinero que va al Estado, de tus impuestos, de lo que te hace más pobre con el dinero que el Estado te roba con los impuestos, ya se pierde en burocracia. Sueldos, básicamente, sueldos de funcionarios públicos. Y de todas maneras, por eso creo que es una propuesta buena y que hay que reducir el gasto, hay que reducir los ministerios y permitir que la gente tenga más plata en su bolsillo, sea así de simple. Porque menos cosas que hace el Estado significa que hay más dinero en el bolsillo de la gente, porque así el Estado te roba menos. Y tiene sentido hacer esto de reducción del gasto, no porque sí simplemente, sino porque lamentablemente Chile está muy endeudado y esto tiene consecuencias. Ya hemos visto en el pasado, como se ve en pantalla, que el porcentaje de deuda en relación al PIB, es decir, la producción chilena, el Producto Interno Bruto, ha crecido de manera descomunal y la deuda no para de crecer porque tenemos políticos que les gusta endeudarse a costa nuestra con organismos internacionales. Y lo más reciente del gobierno de Sebastián Piñera es que también se acaba de pedir nuevas deudas y están ofreciendo, como se puede decir así, una deuda por un total de 2.250 millones de dólares. Y eso es nuevo, esto es reciente y sumado a la deuda anterior. Y esto tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias trae? Dependencia con organismos internacionales o con países internacionales, o con China, que te presta dinero y te pide cosas a cambio, o con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que son las plagas que azotan a Argentina y a muchos otros países, que no te prestan dinero porque sí, te lo piden con intereses, que después lo paga la población con impuestos más altos y haciendo la vida más costosa, o para permitirte que prestarte más plata te piden cosas a cambio. Ya sea ciertos recursos, ya sea aprobar cierto tipo de leyes, es peligroso. Entonces por eso es una buena idea lo que se está empujando. Pero más allá de eso, hay que tomar en cuenta esto de Sichel por un tema bastante positivo. Uno, que es uno de los que tiene las posibilidades reales de salir electo dentro de las primarias de Chile Vamos. Lo más probable es que las primarias de Chile Vamos no incluyan a personas como José Antonio Kast, sino que se están disputando principalmente entre Joaquín Lavín, Evelyn Matei y Sebastián Sichel. Y de acuerdo a las últimas encuestas, Lavín estaría en tercer lugar y la disputa estaría principalmente entre Evelyn Matei y Sebastián Sichel. Algunas le dan una ventaja a Matei, como la encuesta más reciente, otras le dan una leve ventaja a Sichel, y ahí habría que ver quién va a ganar, pero la disputa está entre ellos. Y lo que es interesante es que de los tres candidatos que observamos al inicio, sea Sichel, sea Kast de Bópoli o Kast del Republicano, Sichel es el que tiene más probabilidades de salir electo en las elecciones generales porque tiene una popularidad bastante alta y tiene bastante aceptación también en sectores de derecha, en sectores de centro y sectores de centro izquierda. Por lo que probablemente si se enfrenta a alguien como Pamela Giles, que va en decadencia y puede que ya ni siquiera pase a segunda vuelta porque no han habido más retiros del 10%, pero se enfrente a Daniel Jadwe o a Pamela Giles, podría ganar, o incluso si le toca enfrentarse con la carta de la centro izquierda que cada vez agarra más fuerza, que es Narváez, que es básicamente la elegida Bachelet. Como Sichel tiene un apoyo importante dentro de sectores de centro también, es posible que él podría ganar en eso. Entonces es un candidato que, aunque no necesariamente pide una reducción tan fuerte como la que hacía Bópoli y en segundo lugar el Republicano, empuja en esa dirección y tiene posibilidades bastante reales de salir electo. Y en comparación con Evelyn Matei, yo diría que es sustancialmente más positivo, porque insisto, Sichel es un liberal, pero un liberal un poco más de centro, o sea, quiere reducir el gasto, puede que baje algunos impuestos, pero también tiene esta idea de ser un poco más eficiente el Estado en algunas áreas, que para aquellos que somos libertarios no tiene mucho sentido porque creemos que el Estado es inmoral e ineficiente por naturaleza, ¿no? Pero ese mensaje le llega también a socialdemócratas, mientras que la otra alternativa que en la derecha se está solidificando, que es Evelyn Matei, tiene un discurso mucho más distinto, que se acerca mucho más incluso a discursos de la centroizquierda. Más impuestos, más regulaciones, más control, no reducir el gasto, que lo vemos a continuación de una entrevista en que se le preguntó exactamente cuáles son sus propuestas de gobierno. Aumento de impuestos para los súper ricos. Aumento de impuestos. Y hay que conversar cuál es la forma. Hay muchas cosas que financiar. Entonces ahí lo habrán visto, no hay donde perderse, es objetivamente mejor las propuestas de Sichel porque baja la ineficiencia, reduce el gasto y ojalá hable pronto de bajar los impuestos, porque si ya empieza a hablar de reducir impuestos a la vez de reducir el gasto y con una moral que es un poco más liberal que otros candidatos, yo creo que logra asegurarse el voto de muchos libertarios y también de muchas personas de centro y de centro izquierda, y va por buen camino. De todas maneras, yo espero que ojalá él gane dentro de las primarias de Chile Vamos, porque los candidatos que van a competir ahí, que son los importantes, él, Evelyn Matei
y Lavín, él es objetivamente el mejor. Y mientras más candidatos con propuestas positivas haya en la primera vuelta, después de las primarias, mucho mejor. De todas maneras, yo creo que igual es el que tiene más probabilidades de ganar. Y ustedes comenten abajo, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo con la propuesta? ¿No les agrada? ¿Preferirían que se hiciera esta reducción de gasto público no solo para pagar la deuda como lo propuso él, sino también para reducir impuestos? ¿O encuentran que está bien que parte de ese gasto que se para utilizar en áreas innecesarias se vaya a sectores como salud y educación? Coméntenlo ustedes abajo en los comentarios. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia también abajo para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.